Hola, soy Ari Hola, soy Cato. y esto es Lo que callamos, Que no. Lo que no callamos las mujeres. un podcast creado por mujeres para todo el mundo. En donde hablaremos sobre experiencias auténticas y lo que hemos aprendido de ellas. Hola a todos, bienvenidos a el primer episodio en video de nuestro podcast Lo que no callamos las mujeres. El día de hoy pues estamos muy emocionadas porque este es nuestro episodio número 10. Ya logramos 10 historias increíbles de 10 mujeres increíbles. Silvana, mucho gusto tenerte aquí. Silvana es una gran amiga en la universidad. Ella es psicóloga y pues le vamos a dar un toque más, yo que diría como especial, como más científico, más serio a este programa. Sí, profesional. sí, porque nuestros consejos a veces no son tan profesionales, pero pues es lo que hemos aprendido en terapia y es mejor tener como de la mano esto como ya algo más serio. ¿Listo? Silvana, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, noches, tardes para todos según la hora en la que nos estén viendo. Yo soy Silvana Nicolás, soy psicóloga con una maestría en psicología clínica y de la salud y vengo a dar ese aporte un poquito más científico para el episodio de hoy. Me alegra mucho. Bueno, como ustedes han escuchado en todos estos episodios, nosotros hemos tratado como dos temas muy grandes, que es creencias limitantes y apegos. Y pues queremos darle como un poquito de estudio y fondo a estos temas. Carol, no sé qué opinas. No, pues sí, como lo dice Aleja, pues esto es, yo creo que una celebración realmente de este Sí. hito que estamos cumpliendo y que sea la oportunidad para agradecerle a todos y a todas por escucharnos, por comentar, por proponer. Sí, yo creo que en los 10 episodios han sido temas recurrentes, creencias limitantes y apegos. Y justamente, bueno, es de lo que queremos hablar hoy. Así que, bueno, pues arranquemos. Bueno, y antes de empezar, me gustaría también traer aquí a la mesa es que estamos ya en 13 países, ya 13 países nos escuchan, es un avance muy grande, pues porque sabemos que esto también es bastante chisme, la historia es de nosotras, pero también trayendo esa sintonía de chisme, nos gustaría también dejar un poquito de nosotras en este episodio. Son problemáticas que nos ha tocado de alguna manera a nosotras, a nuestras amigas, y que muchas veces no los tocamos porque nos da pena. Yo creo que la mayoría de mis cosas, a mí me daría pena hablar de esto con alguien, porque es reconocer que uno tiene un error y es reconocer que se debe trabajar. Entonces, bienvenidos todos aquellos que quieran como incomodarse un poquito para poder salir de esa zona de confort. Entonces, nada, empecemos con las creencias. ¿Cómo definirías una creencia limitante y cómo se forma en nuestra mente, Silvana? Bueno, entonces, las creencias limitantes, que creo que es algo que ha cogido mucho auge también en las redes y ahí hago como una petición muy especial al público y es que tengan siempre como una mirada muy crítica al contenido que están consumiendo, sobre todo el contenido que es de salud mental, salud física, alimentación, como que son temas muy delicados y creo que a veces en la velocidad del scrolling no estamos siendo como muy conscientes de quién me está hablando de estos temas y quién me está hablando de estas cosas. Y hay conceptos, sobre todo psicológicos, que creo que se manejan como de manera muy superficial o se quedan como muy sueltitos en el aire y realmente tienen mucha profundidad. Em, Cuando hablamos entonces de creencias limitantes, estamos hablando de una serie de pensamientos que se empiezan como a configurar y que me generan una visión o una interpretación de las cosas que puede ser desajustada con la realidad de lo que está pasando. Entonces, hagan de cuenta, es como si yo me pusiera unas gafas, que las gafas me hacen ver el mundo desde esa postura o desde esa posición que me está diciendo mi creencia limitante. Hay muchas, muy diferentes para cada uno y suelen formarse en edades muy tempranas y luego como en ese desarrollo que tiene cada ser humano resultan de alguna forma reforzándose, retroalimentándose, incluso por uno mismo. Entonces, hay algo muy importante en psicología, sobre todo desde terapia cognitivo-conductual, que nos habla de la relación que hay entre pensamiento, emoción, conducta. Entonces, todo lo que yo pienso impacta lo que siento, impacta mis acciones y esto está en una interconexión todo el tiempo entre los tres. Entonces, la forma en la que yo pienso sobre ciertas situaciones tiene la capacidad de llevarme a actuar de manera determinada según ese pensamiento. Entonces, ejemplo de una creencia limitante clásica, no soy capaz. Yo no puedo hacer fill in the blank con lo que sea que a cada uno como que le corresponda.
digamos que yo me diga a mí, no, es que yo no soy capaz de parquear en paralelo. Yo no puedo hacer eso es algo que yo no lo puedo hacer. Cada vez que me enfrente ante la situación de tener que parquear en paralelo y mi mente me está diciendo que no puedo y empiezo a sentir esa ansiedad horrible, pues de pronto le pido el favor a mi amiga o le pido el favor a mi pareja o me busco otro parqueadero y no parqueo ahí porque es que pues yo no puedo parquear en paralelo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Desde mi pensamiento se generó una emoción y a nivel conductual yo resulté reforzando esa misma idea. Entonces, me voy porque no puedo parquear ahí y mi cabeza me va a decir, si ves, es que No pudiste. no pudiste, no eres Ok. capaz. Entonces, suelen empezar en edades muy tempranas y suelen venir mucho de nuestro entorno. Digamos que hay muchas veces que las creencias limitantes, una buena parte del trabajo es identificar esa vocecita de quién es. O sea, de verdad es Silvana que me está diciendo que no es capaz de hacer esto y que siente que no lo puede hacer, o es la vocecita de mi mamá que alguna vez Te dijo que no. me dijo que yo no era tan buena, o es la vocecita de mi profesor del colegio que alguna vez me dijo que yo no iba a hacer nada con mi vida. Entonces, suelen formarse en edades tempranas, pero ya luego uno, de manera un poco más inconsciente, termina como que retroalimentándolas y reforzándolas en la forma en la que va manejando ciertas situaciones ya en la adultez. Yo meto la cuchara ahí y tal vez me salte algunas preguntas, pero ¿qué tan difícil es traer una creencia que es inconsciente a que sea consciente? O sea, es muy complicado el proceso. En realidad no. Digamos que un primer ejercicio que uno puede hacer es empezar a ser mucho más atento a su diálogo interno. ¿Cómo me hablo yo sobre las cosas? Sobre todo sobre las cosas que me cuestan. Ok. ¿Sí? Porque digamos, cuando uno hace algo bien, pues probablemente no salen tantas creencias limitantes. Hay casos en los que igual hice algo bien y es como, ¿será que yo sí soy inteligente o será que es suerte? Que ahí vienen otras cosas de las que sé que queremos hablar hoy. Pero por lo general, las creencias limitantes aparecen cuando también hay algún nivel de malestar emocional en una situación o en algo que yo estoy haciendo por la forma en la que me estoy hablando sobre eso y sobre mis capacidades. Suelen ser ideas además como muy rígidas de lo que puedo o lo que no puedo hacer. Ok. Entonces, un primer ejercicio para darte cuenta es cómo estoy pensando sobre lo que hago, cómo estoy pensando sobre mi desempeño, cómo estoy pensando sobre mis capacidades, sobre mis habilidades, y tienen una ventaja para identificarlas, y es que suele ser repetitivo. O sea, uno puede tener muchas creencias limitantes diferentes, pero por lo general me digo las mismas cosas. No eres capaz, no eres suficiente, no eres tan buena, y es una cosa que se repite y que puede salir además en diferentes áreas de mi vida. Y aquí, por ejemplo, volviendo a tu ejemplo de estacionar, siento que muchas veces también encontramos como las soluciones a esa creencia limitante. Entonces, lo Ujú, que tú ujú. decías, no, me busco otro parqueadero, le pido una ayuda a alguien Claro. que, pues, en teoría viene siendo la salida fácil para no confrontar realmente, pues, el problema de raíz. ¿Cómo hacer para justamente cuando llegue ese momento no tomar esas salidas fáciles y decir, no, no, espérate, yo de verdad le voy a poner el pecho a esto? Claro, yo creo que es entender el valor de exponerse, Ok. o sea, el valor en el sentido, digamos, como de coraje y de valentía, pero también de la utilidad que te representa hacer esa exposición. Por regla, todo lo que evitamos nos va a costar más, siempre. Entonces, es también un poco como entrenarme en darme cuenta que pasar ese momento donde voy a sentir un malestar en el corto plazo, porque es que también ahí entra mucho a jugar nuestro mundo emocional, pues que es más cómodo para mí buscarme otro parqueadero donde yo pueda parquear normal que tener que pelearme con mi carro y salir y moverlo y parquear en 80 movimientos porque me costó un montón y estar en ese momento ahí con esa ansiedad, con esa preocupación, con esos nervios que puedo estar sintiendo de la situación. Entonces es entender que muchas veces lo que yo evito desde una creencia limitante, no siento ese malestar en el corto plazo, pero el malestar no se va a resolver a largo plazo. Claro. Ok. En la medida en la que yo me exponga a ese estímulo, voy a empezar a tumbar la creencia limitante porque pasa la vía contraria. Si yo hago el esfuerzo y parqueo, de pronto puedo decir, bueno, me costó, pero Lo logré. pues parqué. Sí. ¿Sí? Entonces es entender el valor que tiene la exposición, que es lo que más nos cuesta, porque evitar es lo fácil. Sí. Ujú. Evitar es no tener que lidiar, no tener que asumirte responsable de, no tener que reconocer, es como puedo ignorar esto que me dice mi mente un ratico más, pero al final vuelve.
porque ese es el tema también de esa decisión corto o largo plazo, y es que prefiero tolerar un poquito de malestar en el corto plazo, buscar herramientas para manejarlo, entonces pues no sé, que mientras parqueo puedo respirar de determinada manera, o que voy a poner una canción que me ayuda a sentirme más confiado, lo que sea, o que voy a apagar la música porque no puedo pensar con la música muy duro, lo que sea, que me va a generar ese beneficio en el largo plazo, pero lo que solemos elegir es lo contrario. Yo quiero evitar el malestar en el corto plazo, pero viene y me trae más problemas a largo plazo. Bueno, ¿y tú qué crees que serían las creencias limitantes como más, que se ven más en las mujeres? Yo Las creo que hay mujeres. muchas, pero yo creo que obviamente el tema de la suficiencia, creo que toda mujer en algún momento ha pensado, no soy suficiente para. Ok. em, para un trabajo que quiere, para sacar una nota, para una relación de pareja, para tener un bebé, o sea, como que siento que el tema de la suficiencia es algo con lo que uno batalla o lidia un montón. No puedo ser exitoso, que se conectan un poco también como en estas cosas. No soy capaz, no soy tan bueno. mm, pero hay muchas y depende también de lo que tú hayas tenido como en tu crianza y de los mensajes que te hayan mandado en ese sentido como en la crianza. Pero yo siento que el de la suficiencia, que va muy de la mano del perfeccionismo, de la autoexigencia, de siempre tengo que hacer más, tengo que ganarme las cosas, creo que es una de las que está más arraigadas probablemente. Sí. Y diría que en todos, seguramente en las mujeres nos han metido un poquito más de presión en ese sentido, pero creo que la de la suficiencia es muy fácil identificarla. Antes de empezar el podcast, nosotros estaba hablando que una de las creencias que a mí me cuesta más, o pues me ha costado más manejar en terapia, es con relación al amor. Que para mí el amor estaba muy condicionado a merecerlo, o sea, a ganármelo, que era meritorio. Claro, Y eso ha sido para mí prácticamente los últimos, yo creo que desde que empecé contigo, bueno, si no lo sabía, yo empecé terapia con Silvana. Desde que empecé con Silvana Terapia, yo creo que ha sido una de las cosas que he tratado de manejar y aprender y soltar y traerlo consciente. Ha sido muy difícil para mí porque yo, o sea, yo sé que, o sea, yo sé qué pasa, pero cuando estoy en una relación, no sé por qué vuelvo otra vez a la creencia. Entonces me cuesta mucho como traer consciente el trabajo que he hecho porque sé que está ahí y ya cuando me doy cuenta que está pasando es como, uy, ya la cagué. claro, mira que ahí es fácil, o sea, es fácil volver, que yo creo que eso es bueno saberlo, porque también a veces uno se da palo, porque es como, bueno, ya lo vi, ya lo reconocí, entonces ya no me puede volver a pasar. Sí. Y si me vuelve a pasar, soy una web. No, es fácil volver porque es un patrón cognitivo en el que te acomodaste Claro. 30 años, 30, los que sean, el tiempo que sea, ¿no? Entonces es también como entender que romper ese patrón cognitivo cuesta y toma un tiempo y además lo que les decía ahorita es cómo yo genero toda esa conexión. O sea, no solo cómo me doy cuenta que estoy cayendo en la creencia limitante, sino cómo a nivel conductual yo despliego una conducta diferente Sí. para no reforzar esa idea, no sé, en este caso de que me tengo que ganar el amor, ¿no? Entonces, ese día en el que no he hecho mucho por mi pareja y entonces me entra el afán de que tengo que tener un detalle súper especial y no es de pronto desde que me nace amorosamente tener un detalle, sino desde que siento que tengo que hacer esto porque entonces si no mi pareja no va a estar bien conmigo o va a dejar de quererme, es en ese momento uno poder hacer como esa pausa y revisar desde dónde sale mi conducta. Ok. Sale desde mi creencia limitante que me está diciendo que no soy suficiente, entonces tengo que venir y entregarte el súper regalo de la vida para que tú veas que yo soy espectacular y que me quieras un montón. O no sé, o pensé, estaba en el mercado y vi un chocolate que le gusta a la persona y dije, le voy a llevar este chocolate porque pensé en la persona. Ok. ¿Sí? Porque es como el origen de la conducta va a ser muy diferente. Entonces es fácil volver a eso. Y es que es una delgada línea, o sea, es muy sutil pasar de, pues que me estoy buscando merecerlo, Ujú, a esto es un detalle nada más, o sea, claro, es difícil, claro. es bien complicado. No, y Claro. hablando en general, justo, o sea, eso te quería preguntar. en- Sé que pues las respuestas pueden ser muchas, pero ¿cuál sería ese momento que tú dices, ahí es donde tienes que darte cuenta que tienes una creencia limitante que te está bloqueando? O sea, hay alguna señal, qué sé yo. Pajarillos así. Tú ahorita Yo decías, o sea, es creo, diferenciar desde dónde la creencia nos sí, habla, pero eso, ¿qué yo creo que es significa? el nivel de malestar que sientes. Ok, Sí, porque usemos el mismo ejemplo de ahorita.
si yo te compro un chocolate desde que lo vi, me acordé en ti, y me acordé de ti, quería tener ese detalle, no va a haber de pronto algún nivel de malestar emocional, Ok. ¿sí? Pero desde el otro lado, yo estoy ansiosa. Ujú. Estoy sintiendo ansiedad o estoy sintiendo alguna otra emoción que está acompañando como ese impulso de necesidad de darte ese detalle. Ok. Entonces, normalmente cuando las creencias limitantes están funcionando, hay algún nivel de malestar emocional que podemos estar experimentando y eso se vuelve también como una alerta a la que hay que prestar atención, ¿no? Entonces, en la decisión conductual que estoy tomando, desde dónde lo estoy haciendo, porque no es lo mismo, en este caso, ejemplo que tenemos de relaciones de pareja, no es lo mismo que yo tome una decisión como desde el amor Sí. a que yo tome una decisión desde esa ansiedad. Entonces no es lo mismo que te lleve el chocolate porque me acordé de ti tan chévere y rico, a como me da miedo perder esto, o como me da miedo que no me quieran, o como me da miedo sentirme no merecedor, entonces voy a tener un detalle para demostrar que merezco ser querido, Ok. ¿sí? Entonces ahí uno puede también empezar a ver desde dónde yo estoy tomando las decisiones. ¿Esto es amor hacia algo o es evitación, miedo de algo que no quisiera que pase? Lo, Ok. lo tenaz de todo esto es que si uno no se pone en un lugar donde pueda probar esto, nunca lo va a mejorar. Entonces es como lanzarse al vacío, así como, bueno, voy a entrar a esta relación y ojalá por Dios que no caigan estas creencias otra vez, pero pasa. Claro. Pero si ya las has reconocido, tienes una ventaja Sí. importante. Ok. No, porque entonces ya te puedes hacer esas preguntas mucho antes de llegar a las conductas, ¿no? Entonces es también un poco como que me está movilizando a hacer las cosas que estoy haciendo en esta dinámica. Tienes esa ventaja, o sea, que es, la conciencia tiene algo y es que no hay vuelta atrás, o sea, de la conciencia no hay vuelta atrás, ¿sí? Ok. Que también uno lo dice como cuando tú ves, no puedes dejar de ver lo que ya viste. Ujú. Que sea difícil a veces reconocerlo, que también a veces uno vuelve y juega. ¿Por qué me devolví al patrón? Pues porque es la fácil. Claro, Sí. me Sí, siento porque cómoda entre ahí. caer y hacer lo que he hecho Entonces ya lo siempre y que de conozco. alguna forma, aunque me Aunque incomoda sea y me da malestar, es lo cómodo y es lo conocido, pues es más fácil hacer eso que sentarme y decir, pues no voy a comprar el chocolate porque es que no está surgiendo de un lugar tranquilo, sino es desde que me necesito sentir merecedora. Ok. ¿Sí? Entonces, sí, obviamente implica pues exponerte a las situaciones que te van a hacer como encontrarte con esas creencias limitantes, pero la ventaja de la conciencia, por fortuna, es esa, ¿sí? Lo que ya viste, no lo puedes dejar de ver. Ok. Pero ahí también tengo una pregunta porque lo he escuchado mucho y creo que también lo viví en algún momento, es, ok, ya identifiqué esta creencia limitante, ahora cómo me borro el miedo a Sí, exponerme y a la incomodidad. no te lo borras. Ay, Dios, Que ¿por qué? a mí siempre que me hacen estas preguntas me encanta porque yo creo que esto es probablemente una de las cosas que más digo en terapia, en el Instagram, en la vida. El objetivo no es no sentir esa emoción. Finalmente ese miedo de alguna forma viene a cuidarte, o sea, como que igual ese Claro. miedo viene a decirte que te sientes de alguna manera en riesgo o que te sientes de alguna forma vulnerable. Entonces, digamos, si uno no sintiera ese miedo, pues también te mandas a lo loco y tampoco eso es cuidadoso con uno. Ujú. El tema, o más bien la pregunta es de qué recursos o herramientas me apoyo para hacerlo con todo y miedo. Ok. Es eso a lo que uno necesita, como llegar, esto me asusta, pero sí le encuentro un valor, porque también ahí a mí hay algo que me gusta decir mucho y es, la exposición tampoco se trata de exponerse por exponerse. De Sí, o sea, acuerdo. como que hay que tener un autocuidado a las cosas a las que uno se está exponiendo. Yo le pongo mucho el siguiente ejemplo a mis pacientes. Digamos que yo le tengo fobia a una araña específica que solo está en el Amazonas y no me interesa para nada en mi vida ni viajar al Amazonas, ni hacer nada allá, ni conocer nada allá. Pues no tiene mucho sentido que yo haga un proceso de exposición a esa araña en específico a la que le tengo una fobia. Ok. Pero si a mí me dicen, Silvana, tenemos un proyecto de psicología en Amazonas con comunidades indígenas y para mí ese es el proyecto de la vida y me parece que es una de las cosas más interesantes que puedo hacer, pues tiene todo el sentido que yo me exponga a esa araña, ¿no? Entonces tampoco es como
como no evitemos, entonces hay que exponerse y lancémonos sin cabeza, sin casco y de cabeza a cualquier cosa, no, es como hay que, o sea, autocuidado también, pero obvio, si yo no me expongo a esas situaciones, pues no rompo el patrón. Ahí viene como el otro lado de la moneda, por decirlo así, porque bueno, que ya identifiqué mis creencias, digamos, yo tengo súper aferrada a esa creencia, bueno, ya la tenía, bueno, soy consciente, ya no hay vuelta atrás, Ujú, de que yo el amor lo enlazaba mucho con el merecimiento y ujú, demás. Ahí la única forma de protegerme es estableciendo límites. ujú. Para mí los límites eran nulos, o sea, yo no sabía cómo poner un límite porque me daba mucho miedo precisamente que al Me van a poner un dejar. límite que me dejaran, exacto, Ujú, que mira cómo esta vieja está loca, o sea, esto ya se está pasando de intensa o está ansiosa y me tacharan de loca, ujú. precisamente por decir, bueno, esto ya no puede pasar de aquí. Entonces, cuando hablamos de límites, ¿tú cómo dirías que es la manera más fácil de empezar a establecerlos, digamos, como una persona como yo, que Ujú. yo empecé prácticamente ya muy grande? Carol, digamos, sí es más fácil, que ella los ha tenido como más en su vida presentes. Ujú. El primer punto son los límites con uno. Ok, Y creo que eso es lo que más nos cuesta porque es muy fácil entender los límites, obviamente que lo son, pero es muy fácil entender el límite que pongo hacia afuera. sí, Sí. Sí, es muy fácil entender el límite, entonces no sé, yo le digo a la persona, pues a mí no me gusta que me griten y si tú me gritas yo me voy a parar y me voy a ir. O sea, ujú, nos queda tal vez más fácil pensar en los límites que van hacia afuera, pero van primero los límites contigo. ok, ¿Sí? Y es entonces, desde esa creencia que ya reconocí, que en otras situaciones me ha llevado a no tener límites o a no establecerlos, ¿cuáles son los límites que me tengo que poner a mí misma? Entonces, no sé, el límite de que si algo no me hace sentir cómoda, voy a hablar, en lugar de tragármelo para no generar un conflicto. ujú, El límite conmigo misma de si hay algo que definitivamente no es negociable y no me gusta, me voy a ir. Sí, pero cumplirse ese límite sí, a uno mismo puede ser mucho más difícil. Entonces yo te diría que la tarea, para mí, la tarea grande de los límites empieza incluso con uno primero, porque es lo que tú te vas a prometer a ti misma que no vas a dejar que pase y es qué voy a hacer yo si esto pasa, que ahí sí, ya entonces empiezan a entrar los límites hacia otras personas, que es, no sé, verbalizarlo, establecerlo, contárselo al otro en avanzado, digamos que ahí con los límites hay algo y es tenemos una muy mala concepción del límite. Seguramente además porque hemos tenido ejemplos que no han sido los mejores de cómo se pone un límite, porque miren, uno piensa en el límite y es como ya el momento extremo. sí, O sea, como que nosotros no pensamos en el límite como la barrera que cuida, sino es ya El el ultimátum. extremo máximo. Entonces los ejemplos que hemos tenido de límites probablemente es, no sé, el papá que grita, la mamá que lanza la chancla, el profesor que en clase también de pronto pega el grito, entonces nosotros no tenemos la noción de los límites como esta barrera Previa. preventiva que viene antes, sino pensamos en el límite es como lo que ya toteó, ¿sí? Como lo que ya se reventó y lo que ya transgredió de una manera muy intensa. ok, Desde ahí no entendemos el límite como una conducta de autocuidado. Al final del día, los límites son el yo poder mostrarte hasta dónde te permito ir y qué va a pasar si tú cruzas esa línea. esa línea. Ujú, Y también los entendemos mucho, es como a veces ser egoísta o como un lugar desde el cual manipular o incluso a veces como una amenaza hacia la otra persona. Y el límite no es eso, al contrario, el límite nace de yo poder contarte lo que necesito para estar bien dentro del vínculo, el que sea, porque además esto Sí. aplica para relaciones laborales, de pareja, de amigos, de familia. Es como yo señalarte hasta dónde hay cosas que permito y cuáles son cosas que no permito, porque si yo estoy bien y yo estoy cuidado dentro del vínculo, al final el vínculo se favorece. ok, Entonces el límite para nada es una acción egoísta, Mm. todo lo contrario. Sí, es me respeto tanto que te quiero respetar a ti, pero para poder hacer eso necesito como unos términos y condiciones que se claro. cumplan. Y bueno, qué hacer cuando ya eso se torna egoísta? O sea, cuando ya la otra persona te dice, oye, no, estás siendo súper egoísta con esto. Yo ahí diría varias cosas. Número uno, si es válido hacer una revisión del límite, si mi límite está siendo sano, o sea, que es un límite aterrizado, Ok, ¿sí? En lo que yo estoy planteando. Si sí lo es, o sea, si mi respuesta, no sé, ejemplo, que yo le estoy pidiendo a mi pareja que no me grite y mi pareja me grita.
y me dice que yo soy una exagerada por pedirle que no me grite. Si yo me siento y reviso mi límite y digo, no, pues para mí esto es un límite sano y para mí que me griten definitivamente no es negociable, necesito es retirarme yo de la situación. Ok. Sí, muchas veces las personas que se quejan de algunos límites que uno está estableciendo es porque se favorecían de que no Claro. estuviera ese límite en un primer momento. Sí. Entonces, a veces uno puede ser muy rígido, sí, a veces uno podría estar siendo inflexible y pues ahí esa revisión y ese análisis individual me parece valioso, pero también a veces como el hecho de que a una persona le parezca que tu límite es demasiado, que es exagerado, no es determinante de que tu límite entonces de verdad esté mal. Sí. Puede ser sencillamente una persona que pues no lo comparte, no lo piensa igual, está bien, pero tú tienes que decidir si eso es algo negociable o no para ti. Ok. ¿Mm? De acuerdo. Entonces, muchas veces para mí, cuando alguien se queja o tiene resistencia de un límite que uno tiene, para mí no se trata de mover tu límite, se trata de mover a la persona completamente. Sí, Ok, de acuerdo. porque lo tienes claro, o sea, ya ese límite ya... Sí, y además piensa, creo que todos tenemos algún ejemplo de relación sana en nuestra vida. Generalmente amistades, por ejemplo, esos amigos o amigas a las que tú les dices algo, les señalas algo y simplemente es como, no me di cuenta, no lo sabía, ok, perdón, lo voy a tener presente. Sí, digamos que también las personas que genuinamente te quieren y se preocupan por tu bienestar van a entender por qué tienes ciertos límites, incluso aunque no los compartan. Ok. Entonces, no sé, pues yo le puedo, me voy a inventar, decirle a mis amigos, es que a mí no me gusta que me digan gafufa porque en el colegio Me la montaron. me la montaron, entonces no me digan así, pues un amigo de verdad es como te estoy mostrando donde me duele, Claro. o una pareja, un familiar que nos quiere, y es como, pues yo no te voy a espichar donde te duele porque me estás mostrando que ahí te duele. Ujú. Entonces creo que pues sí es válido siempre revisar si tal vez yo puedo estar siendo un poco inflexible o rígido en lo que estoy planteando. Y en caso de que para mí la respuesta sea no, esto no es negociable para mí, pues de pronto es una persona con la que no me puedo vincular porque no se están dando los términos y condiciones para hacerlo de forma sana. Digamos que volviendo un poquito al origen de las creencias limitantes, pues muchas de ellas se dan en la infancia, en la adolescencia. Ujú. Nosotras no somos madres, pero siento que en muchos de nuestros episodios también hemos hecho como ese llamado a los padres y madres de, oigan, las cosas desde casita, eh, procuremos no ser muy conscientes de lo que le decimos a los niños, a las niñas, ¿Cómo se lo decía? cómo lo decimos y el impacto que puede llegar a tener. Claro. Entonces, ¿tú cómo crees que realmente eh, la infancia, o sea, juega un papel importante y la educación en esa adultez que viene después y a los padres que nos escuchan y madres, qué se les puede decir ahí? Para mí es vital. O sea, casi que un porcentaje altísimo de lo que uno manifiesta en su adultez es como el producto del desarrollo y la crianza que tuvimos, que ojo, no es una condena, Ujú. ¿no? O sea, ni tampoco es un lugar, siento yo, para soltar esa responsabilidad, ¿no? Tampoco es decir, pues mamá y papá la embarraron conmigo y Ya quedé entonces así. me quedé, no. Mamá y papá seguramente hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían, seguramente la embarraron y ahí también a los papás que nos escuchan sepan que la van a embarrar. Em, y es lo normal en un proceso como de crianza, pero sí creo que ahí hay un llamado importante y es a prestar mucha más atención al lenguaje. Y yo siento que hay culturas o hay países que son más atentos a eso, pero yo siento que en la cultura latinoamericana y sobre todo en la cultura colombiana, nosotros o sea, macheteamos el lenguaje de una manera horrible. Yo soy como muy purista del lenguaje. No sé si han visto una serie que se llama Anne with an E, que es Sí, una sí, niña que le gusta mucho leer y entonces ella quiere la palabra específica que realmente describe esa cosa o ese fenómeno Sí. específico del que ella quiere hablar. Si no la han visto, Recomendada. recomendada. Entonces, para mí eso es muy importante porque de ahí empiezan a salir adjetivos o de ahí empiezan a salir etiquetas que se vuelven luego fácilmente una creencia limitante, que a veces las decimos pues como si Con no ligereza. fuera, Sí. exacto, si no fuera la gran cosa y pueden llegar a tener un impacto muy grande. Esto, por ejemplo, miren que es algo que uno ve mucho en trastornos de la conducta alimentaria. Ujú. Tipo, yo dije un día, porque además es así, o sea, puede ser un miércoles Pasa, sí. cualquiera
que yo dije, ay, no, es que imagínate que vi a la hija de fulanita cómo está de gorda y está horrible. Ya mi hijo o mi hija pudo haber generado la configuración, ser Estoy de gordo es acuerdo. igual a ser horrible, y entonces ser horrible es igual a otras, la mente deriva, ¿no? El cerebro Sí, hace eso, derivaciones, todo el tiempo, porque lo hacemos por asociación. Entonces es realmente ser cuidadosos con el lenguaje que estamos usando para hablar de las cosas, a que yo genuinamente me quiero referir cuando estoy hablando de un tema y sobre todo cuando estoy retroalimentando a un niño de algo que hizo, qué palabras estoy usando. Digamos que ahí también muy importante intentar poner los adjetivos no sobre la persona, sino sobre la conducta, ¿no? ujú, Entonces no es lo mismo si yo le digo a un niño, es que eres malo, te portaste mal, porque ahí la etiqueta le está Cae. cayendo a él, completa ok, al niño. Entonces es más fácil la creencia, por ejemplo, yo soy malo. sí, Ahí, pum, ya. Así, es que es así como de fácil. A decir que le pegaras a tu amigo en el colegio estuvo mal. sí, Entonces es empezar como a prestar más atención la forma en la que estamos hablando de las cosas, los adjetivos que estamos usando, porque también a veces uno usa adjetivos que realmente no están haciendo referencia a lo que le quiero decir al niño. Entonces, de pronto yo no le quiero decir que fue malo, sino tuviste una conducta agresiva, sí, ¿sí? O tuviste una conducta que le hizo daño a la otra persona. O no es lo mismo que yo me diga, es que no eres suficiente, a que yo me diga, cometí un error en esta situación. Entonces, los adjetivos, sobre todo las etiquetas que ponemos, tienen una carga que puede ser más alta y eso tiene un impacto a nivel emocional. Entonces no es lo mismo si yo te digo, qué estúpida que eres, cómo hiciste eso, a que yo te diga, uy, nos equivocamos acá, ¿qué pasó? La carga emocional no es la misma. sí, No. ¿Mm? Cambia muchísimo, ¿Mm? muchísimo. ¿Mm? qué difícil es ser papá. Sí, un saludo a todos los que son mamás y papás Saludos. porque es una tarea, Sí, es una tarea dura, pero miren que es incluso más allá de las creencias limitantes, ese reconocimiento en uno propio, o sea, como darme cuenta qué pasa conmigo, ese ganar conciencia, ese autoconocimiento en mí mismo, ya es una herramienta súper buena en una crianza, porque finalmente el que se tiene que regular es el adulto, el que tiene Claro. que acompañar es el adulto, el que tiene que estar consciente de estas cosas es el adulto. Entonces, los papás o los que sean cuidadores, porque pues a veces uno, sus cuidadores no son sus papás, son sus modelos de muchísimas cosas. Entonces también a veces yo puedo ni siquiera estar diciéndole algo al niño como ujú, tal, o sea, puede ser algo que no está dirigido al niño, pero me está viendo, me está escuchando cómo yo estoy hablando de ciertas cosas. Entonces, no sé, si yo estoy en la casa, ay, qué bruta, hice esto mal, ujú, pues él está viendo. es la narrativa o el diálogo interno también que yo le estoy mostrando, modelando Sí, claro, al te niño. estás Y diciendo bruta, estás exacto, hablando entonces, mal. pues me parece que decirme a mí mismo que soy bruto o incluso luego llegar y decirle a alguien más "Ush, mucho bruto, pues me parece que es lo normal, porque es que lo que pasa en la casa es finalmente lo que se normaliza, Ujú, lo que uno entiende como, ah, esta es la forma de hablar, esta es la forma de vincularse, esta es la forma de relacionarse con otros. qué difícil. Pero pues bueno, ya pasando como al siguiente tema, yo quería preguntarte y es, las creencias limitantes salen desde que, bueno, nacemos, crecemos con nuestros papás o cuidadores y ahí se van implementando esas creencias. En cuanto a los apegos Ujú. salen en qué punto de la infancia Casi que te diría, el apego viene antes que una que una creencia creencia. limitante, porque las creencias limitantes empiezan como a hacerse visibles cuando tú ya tienes capacidad de lenguaje. Ok, O sea, cuando ya estamos un poquito más grandes, cuando ya empezamos a hablar, cuando ya empezamos a entender como las palabras. ¿Qué pasa con el apego? Y acá creo que este es uno de los temas que sean muy conscientes de lo que están viendo en redes, porque creo que es uno de los temas más como que se han vuelto de psicología pop, lo Trend. llamo yo un Sí. poco a la psicología a veces de las redes, muy mal comprendido, siento yo, muy mal explicado en algunos casos, que puede generar mucha confusión. ok. ¿Sí? Entonces, lo primero es entender qué es el apego y el apego básicamente de lo que nos habla es del vínculo afectivo que se genera entre bebé y sus cuidadores desde los primeros momentos de vida entre el recién nacido y las personas que están encargadas de su cuidado, pues principalmente suele ser la mamá, pero pues mamá, papá o si tengo otra figura de cuidado, pues la persona que haya estado como encargada de mi figura de cuidado. Y básicamente la función del apego es asegurar esa protección, ese cuidado al niño para que pueda tener un desarrollo físico, psicológico adecuado y sano en lo que necesita. Entonces, número uno, el apego no es malo.
porque Ok, creo que hoy en día se habla mucho de Gastados. Se no sataniza. podemos tener Sí. apego, el apego Sí. tal cosa. Y esto es diferente a cuando hablamos de apego, no sé, hacia los objetos Sí. o, no sé, no. En las relaciones humanas necesitamos del apego. Es imposible una relación humana en la que no haya apego. Finalmente es también un poco lo que se encarga de darle al niño el chance de explorar el mundo sabiendo que tiene esa figura de cuidado. ¿Sí? Entonces a mí me gusta hablar mucho como, imagínense como un campamento, donde hay un campamento base y uno puede salir a hacer excursiones. Pero yo sé que si me quedé sin agua, Vuelvo al Vuelves a tu campamento. vuelvo lugar al seguro. campamento base y aquí tengo y puedo encontrar lo que necesito. Ok. Sí, es como ese lugar donde voy a encontrar esto y al que siempre puedo regresar, ¿no? Entonces, número uno, el apego no es malo. ¿Mm? Según eso que pasa en la relación con mi cuidado, se ha estudiado un montón esta teoría de los 4 apegos de John Bowlby, que nos habla de 4 estilos diferentes de apego que uno puede desarrollar según cómo fue la crianza para el niño, Ok. ¿no? Donde está el apego evitativo, el desorganizado, el apego ansioso, que es de los que más se habla, y está también el El apego seguro. seguro, ¿no? Entonces, esto sí se genera desde el momento cero en la relación con el cuidador. Entonces, miren que las creencias vienen un poco más adelante cuando Claro. ya tenemos esa capacidad de entender el lenguaje, pero el apego sí es desde el momento número yo nací y ahí ya se están empezando como a generar ese relacionamiento y esa dinámica de cómo me voy a vincular con mi cuidador. Ahí yo tengo una pregunta y es, digamos, yo nazco y usualmente ver mi relación siempre es más hacia mi mamá, pues porque mi mamá, o sea, Ujú. digamos que es la que me da de comer, la que me cuida. Claro. En cuanto a la licencia de maternidad y paternidad, ha habido como mucho debate y demás. ¿Qué tan necesario es que estén los dos roles presentes en ese fortalecimiento del apego, en esa creación del apego? Pues es necesario siempre, o sea, es que Sí, el tema es que es necesario siempre porque además cada figura puede proporcionar cosas diferentes al niño ok. y en la vinculación. Entonces, yo no sé por qué ahí incluso las leyes ningunean mucho a los papás. Sí, O sea, es que es como un poco paradójico, ¿no? sí, Porque pues nos quejamos mucho de que no están tan La presentes, ausencia de pero protección, luego sí. tampoco hay como una que lo protección respalde. o sí, o como un sistema que permita o que incluso invite a que eso sea algo que pase como de manera más intencional. Entonces yo te diría que pues entre más pueda estar un niño con sus papás, pues Es mejor. dependiendo del tipo de De, configuración que yo le exacto, estoy Sí, sí, ofreciendo al no, niño, eso sí. ya es ¿no? cada caso. Que esté seguro. Exacto, o sea, Sí, como que claro. si yo te estoy ofreciendo un contexto y una configuración de vas a generar un apego seguro, pues buenísimo, porque, pero hay otras configuraciones en las que, o sea, no necesariamente estar más presente es Es, mejor. Bueno, sí, de eso iba acuerdo. a preguntar, Exacto. porque digamos ahí viene la cuestión de que, digamos, yo tengo un papá que es apego evitativo full y el man es súper ausente y demás. Eso también me va a traer consecuencias en mi apego, ¿no? Digamos que no es tanto el tipo de apego que él haya tenido, sino las conductas que lo Que él llevan a tenga. tener ese Ok, tipo de apego. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en un apego evitativo, ese desarrollo es un tipo de vínculo de relación en la que el niño lo que aprende es que no puede confiar en sus cuidadores porque no están ahí para atender las necesidades del niño. Entonces, no sé, lloro, no me cargan, lloro, no me cargan, lloro, no me cargan. O sea, es como los cuidadores sencillamente no están presentes y no brindan el acompañamiento que el niño necesita. Entonces el niño lo que aprende es que no puede confiar en esas figuras. ok, Entonces eso genera obviamente mucha ansiedad, mucha angustia, pero también es un chiquitín que crece o aprende a estar con un amor muy deficiente. Entonces son niños que desde muy chiquitos tienen esa distancia con sus cuidadores, se vuelven muy autónomos, ujú, como que entienden que pues nadie más les va a resolver esas necesidades y que lo tienen que hacer ellos. Y hay mucho estrés, mucha sensación de poco valor. Entonces, por ejemplo, un apego que es evitativo en la infancia se ve como un adulto evitativo ya siendo mayor. Entonces son personas que tienen una independencia y una autosuficiencia excesivas. Ahí está el Ujú, problema. Ojo, claro. todos queremos ser autónomos en algún nivel. pero El ya, exceso de... sí, Pero es excesivo y hay también como la negación a esa necesidad o a reconocer la importancia de generar vínculos cercanos, o sea, como que Ujú. mucho temor a la intimidad, pueden ser personas
que reprimen o que ocultan mucho lo que están sintiendo a nivel emocional, no saber qué hacer con eso tampoco, entonces mucha desconfianza, personas que prefieren como evitar los conflictos para no tener que lidiar como con este tipo de situaciones. Y hay una relación directa entre los apegos y los límites que ponemos. Sí, bueno, a uno en psicología no le dejan decir relación directa, causalidad, como que no se Creo que puede, una pero, cosa pasa con pero la hay otra. correlación, Ujú. obviamente. Ok. Entonces, piensa, por ejemplo, un adulto evitativo, por ejemplo, puede ser una persona que no necesariamente es que ponga muchos límites verbales, diciéndolo así como expresándolos, pero es una persona que aleja. Ujú. Sí, como no sé cómo hacer con esto, no sé cómo lidiar con esto, o ni siquiera Ajá. entro a una situación desde evitar cualquier tipo como de malestar emocional que se me pueda generar. O por ponerte otro ejemplo, digamos, alguien con un apego ansioso, alguien que haya desarrollado un apego ansioso en su niñez, probablemente le va a costar mucho el establecimiento de límites porque va a ser como, no, yo no puedo decir estas cosas porque me van a abandonar. Ujú. La persona se va a ir, la persona ya va a dejar de cuidarme, la persona ya no me va a querer, que digamos en el apego ansioso, la configuración que se da es que hay una intermitencia y una inconsistencia de los cuidadores en responder a las necesidades. Entonces, por ejemplo, a veces lloro y me cargan, Ok. pero otras veces lloro y no me cargan. Entonces, no sabe cómo discriminar en qué momento su llanto o el estímulo que está generando hace que el cuidador responda. ¿Sí? Y eso pone al niño en una situación de mucha ansiedad, mucha inseguridad, porque es como que sí, pero como que no. A Sí. ratos sí, a ratos no. A Claro. ratos sí, a ratos no. Entonces no hay predictibilidad para el niño. Ok. Em, Eso en la adultez pues, se ve como un adulto ansioso. Entonces son personas súper autocríticas, por ejemplo, súper perfeccionistas, que buscan y necesitan la aprobación excesiva, que tienen un temor extremo como a ese abandono. Entonces, no sé, las personas que, ay, ¿será que se puso bravo? Pero es que me está hablando diferente, pero no me contestó tan rápido como me suele contestar, como Ujú. mucha rumia también. Y por ejemplo, el adulto ansioso o el adulto inseguro tiene muchas dificultades en el establecimiento de límites, puede ser uno de los estilos de apego que más tenga dificultad con eso, porque es muy fácil ese temor y ser entonces excesivamente complacientes. Yo te voy a decir que sí a todo, yo voy a hacer lo que tú Claro. quieras, o no me voy a atrever a establecer un límite o algo que podría generar un riesgo en el vínculo. Suelen ser personas también muy dependientes. ¿Mm? Ok. Yo tengo una pregunta ahí, digamos, ¿cómo uno identifica qué apego tiene? O eso tiene que ser con un acompañamiento No, profesional o... tú te puedes dar cuenta, mira que acá, por ejemplo, les he contado del evitativo y del ansioso, Ujú. ¿cierto? Entonces hablemos de los otros dos, porque uno simplemente como con tener la información puede empezar como a darse cuenta yo dónde encajo. Tenemos también el apego desorganizado y Ese es aquí el lo que peor. pasa es, este es el peor para un El niño, peor de sí, este todos. es el peor para un niño porque lo que yo aprendo acá es que mi cuidador es una figura amenazante. ¿Sí? Entonces, aunque puede que mi cuidador responda a ciertas necesidades básicas, de alguna forma estoy expuesta a comportamientos agresivos o violentos o algún tipo como de abuso o de maltrato. Entonces, no sé, mi mamá me sirve la comida, pero me están gritando todo el día o hay golpes físicos o hay castigos que van como en violencia física, entonces es un tipo de apego en el que el niño tiene un desequilibrio muy fuerte porque como que entiende que no va a lograr sobrevivir sin su cuidador, pero a la vez su cuidador es una figura De de peligro. amenaza, es una figura de peligro. Suelen ser chiquitines que muy chiquitos empiezan a disociarse, Yo. empiezan a presentar como la disociación como un mecanismo pues del cuerpo de intentar protegerse de esas situaciones, pero pues sí es un desequilibrio interno muy fuerte. ¿Cómo se ve esto en la adultez? Se ve como un adulto temeroso. Entonces el adulto temeroso suele tener experiencias de trauma no resueltas, hay algún tipo de abuso en algún nivel que se ha presentado, y aunque sienten esa necesidad y ese deseo de establecer vínculos cercanos, pues hay siempre como ese freno y esa resistencia a esto me da miedo, la cercanía emocional se siente peligrosa, me genera mucha incomodidad. También muy difícil expresar sus emociones, suelen ser personas pues con bajita autoestima, con una visión negativa de sí mismos, porque es como pues la persona que me tiene que cuidar
me está violentando, hay algo mal conmigo. Y digamos que esto es muy importante entenderlo y es, la mente de un niño es una mente egocéntrica, pero egocéntrica no como lo entendemos nosotros, De sino es malo. centrada En él. en sí mismo. Entonces, el niño entiende el mundo y explora el mundo a través de su propia existencia. Entonces, cuando uno es niño, si mamá me violenta, yo no tengo la capacidad de entender, mi mamá se está portando mal, o sea, ella que es el adulto que debería cuidarme se está portando mal, sino yo lo que leo o lo que logro interpretar es yo hice Es algo algo malo. malo. Ok. O sea, hay algo malo conmigo para que mamá me gritara, para que mamá hiciera esto, o papá, o el cuidador que sea. Entonces, hay una autoestima muy bajita, una visión negativa, no hay mucha noción de límites, pues porque de donde tuve cómo aprender una noción de límites, y son personas que pueden estar muy a la defensiva o incluso llegar a usar la agresión también en algunos casos, pues porque igual fue Lo que aprendieron. lo que aprendieron y lo que vieron. Nos Del queda último. el apego seguro, Ujú. que es pues como el ideal, el que uno quisiera poder establecer, donde mis cuidadores son constantes y consistentes en atender las necesidades emocionales que yo tengo. Entonces lloro, me cargan, lloro, me cargan, lloro, me cargan, lloro, me cargan, entonces yo puedo discriminar la respuesta, y las figuras están siempre presentes para ofrecer ese cuidado, esa protección que el niño está necesitando. Entonces básicamente ahí se permite la sensación de que yo puedo ir a explorar y regresar cuando necesite, un poco lo que la metáfora que les hacía como el campamento base. Sí. Entonces son niños que entienden que tanto las necesidades básicas, no sé, de alimentación, de ropa, se suplen, pero también como el tema de contención emocional, que es otro punto súper importante. Entonces la necesidad básica de un niño no solo es como, ah, sí, le di de comer y le cambié el pañal. Necesita ser sostenido, necesita ser contenido, necesita ser abrazado, entonces tiene eso presente dentro del vínculo y eso en la adultez pues se ve como un adulto seguro. Son adultos que tienen un buen nivel de autoestima, que se sienten seguros de sus capacidades, que reconocen la importancia de vincularse con otros, pero también la importancia de tener ciertos límites en esas relaciones, que hay predominantemente una visión positiva de sí mismo, de las habilidades, de las capacidades, y sobre todo son personas que asumen como la responsabilidad de sus emociones y que logran hacer pues como la gestión de las mismas. Entonces aquí pasa algo interesante porque no necesariamente uno tiene un único tipo de apego. Eso Sí, es algo que sí. puede haber pasado también. Entonces yo puedo tener como un mix por el contexto, por lo que viví, puedo tener un mix de cosas. Entonces podría sentirme identificado con más de un tipo de apego. Ok. Eso creo que es un punto también importante porque no es yo o solamente soy evitativo, O soy ansioso. o solo soy ansioso, o solo soy desorganizado. Otro punto muy importante con los tipos de apego. Que yo haya desarrollado un tipo de apego en la infancia no me condena a que todas las relaciones que yo voy a tener a lo largo de mi vida tengan que darse desde esa configuración. Ok. Acá vuelve el ejemplo que yo les decía, piensen en ese amigo o amiga que es muy buena amiga de uno, con la que de pronto uno genera un apego seguro porque yo llamo a mi amiga y ella está para mí, y si me dice que va a hacer algo, lo hace, y es coherente entre lo que me dice y lo que hace, y es consistente con sus acciones. Entonces es entender que también tenemos la capacidad de reconocer estas cosas en nosotros y trabajarlas para poder establecer vínculos sanos en la adultez. O sea, como que no es que yo fui evitativo y me voy a tener que quedar ahí el resto de mi vida. Tengo que hacer un trabajo importante al respecto. Pero puede cambiar y sobre todo a lo largo de la vida yo puedo experimentar otro tipo de apegos según el tipo de contexto y de dinámica que me ofrece el vínculo que estoy teniendo con la persona. No. O sea, sí, yo aquí veo como una diferencia marcada porque justo te iba a preguntar, bueno, así como uno reconfigura las creencias Ujú, limitantes, ¿cómo haces con los apegos? Porque siento que el apego sí puede transformarse, ujú. puedes tener diferentes tipos de apego, entonces acá, ¿cómo es ese proceso? Ujú. Cómo darte cuenta primero, ¿no? Que tienes un apego que no te está haciendo bien o varios apegos que no te hacen bien y cómo hacer un proceso para cambiarlos y Claro, sin sentirte culpable, porque no sé si acá también aplica esto de me siento culpable o me siento eh, en una que pierdo mi zona de confort y no me quiero exponer. claro. Una buena parte es identificar cuáles son las conductas que salen desde ese tipo de apego que yo he tenido. Entonces, no sé, de pronto el apego ansioso que no me contestaste y te llamé 8 veces. Entonces, darme cuenta
¿Qué pasa si solo llamo una vez y espero y yo manejo esa ansiedad que me genera la no respuesta del otro lado? O desde un apego evitativo, el yo darme cuenta que cuando necesito hablar de mis emociones me quedo callado y no lo puedo hacer y me cuesta un montón y eso frena el vínculo con la otra persona. Entonces, hay una porción que es como de revisar qué me pasa a mí conductualmente y cómo puedo estar llevando acciones que salen desde ese estilo de apego al que estaba acostumbrado. Pero, y este es un pero grande, importante, yo no puedo resolver esto solo. ¿A qué me refiero? O sea, yo me puedo trabajar a mí mismo, yo puedo darme cuenta de mis conductas y yo puedo, no sé, ser una persona que está en una base muy estable y en una base muy segura. Pero si la persona con la que yo estoy acá, ya hablando estrictamente de pareja, no me ofrece tampoco esas claves contextuales para que yo pueda generar un tipo de apego seguro, no va a pasar. Porque pues yo puedo estar muy trabajado, yo puedo reconocer mis cosas, pero no sé, si la pareja con la que estoy me dice algo y luego hace otra cosa, me dice que va a llegar a una hora y no apareció, el otro no me está ofreciendo tampoco las claves contextuales que yo necesito para poder generar eso, porque es que esto es dinámico. Claro, y por más que tú hagas tu proceso bien hecho, pues si la otra parte no tiene esa reciprocidad, no hay terapia que valga. Exacto. Y ahí yo creo que también Wow. está lo de sanar, ¿no? O sea, la teoría del sanar, que uno dice, no, es que tal vez necesitas tiempo para sanar, para volver a estar en otra relación, etcétera. Por más de que uno se trabaje, lo único que puede hacer es trabajo de campo y entrar a otra relación y probar. Claro, claro, porque igual, a ver, si hay algún nivel, no sé, como del sanar, que uno tal vez necesita estar solo en el proceso, pero sí es una realidad que finalmente nos herimos en vínculos y Ujú. sanamos en vínculos. Oh, por Dios. Entonces, es como hay cosas que hasta que yo no tenga que exponerme nuevamente a una situación, pues Claro, tampoco puedo poner a prueba claro. Lo que el aprendí. proceso que he hecho. Ajá. Exacto. Entonces, creo que ahí es tumbar un poquito como la idea de que uno tiene que estar 100% Sano. sanado para lo que sea, pero sobre todo para estar nuevamente en una relación, porque además yo creo que eso no existe. O sea, no existe un 100% en la sanación. Sí, Nunca. no, No llegas a jamás. eso no Sí. va a Sí. pasar, eso, y pues sorry si acá le estoy tomando el objetivo a algunas personas, pero ese no es un objetivo Es realista. que no pasa. No pasa y además que, o sea, son muchas situaciones, muchas personas, muchas personalidades que te van a poner a prueba todo el tiempo. Y también lo otro que yo he visto mucho también con las historias que hemos escuchado es que uno usualmente los errores intenta siempre sepultarlos. Mm, Y los errores son los que más muestran lo que más tenemos que trabajar. Entonces, digamos, yo salgo de una relación súper tóxica o bueno, salgo de una situación muy tóxica, lo que hago es como, bueno, listo, ya pasó, este man es un, no sé si qué cuántas, ya listo, ujú, capítulo cerrado, que venga el otro ujú, y yo no volteo a mirar y decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿En qué la cagué? ¿Qué patrones estoy repitiendo? Usualmente no hacemos eso y eso sí que nos claro, cuesta muchísimo en claro. otra relación al futuro. Finalmente yo creo que lo que uno necesita aprender es lo que más le cuesta. Sí, Y tú vas a repetir un patrón hasta que, hasta que ya. hasta que ya te toca mirarlo a la cara y decidir, no quiero repetir más esto y de verdad tomar como las decisiones para no repetir más esto. Entonces creo que ahí tocas un punto muy importante y es sobre todo en las relaciones, y creo que los apegos, estos aflorece y aflota sobre todo en las relaciones en pareja y es súper fácil botarle la responsabilidad al Al otro. O otro. sea, es Súper muy fácil fácil. terminar una relación y uno decir, no, es que esta persona, es que hizo, es que no hizo. Y es válido reconocer, obviamente, pues como la responsabilidad que tenga el otro, pero la tarea es, De uno. es para acá y es Sí. yo qué hice, porque Claro. no sé, no es que me hizo el otro, sino también a veces yo por qué permití ciertas cosas, Exacto, sí. qué estaba pasando conmigo para. Entonces, creo que si a veces uno necesita en esa pausa de mirar para atrás, pues si llega una siguiente persona y yo empiezo una dinámica con una siguiente persona, de pronto no tengo como ese chance y esa pausa para reflexionar y realmente entender qué fue lo que se configuró ahí. Y cuando yo no miro, pues me voy a quedar vinculándome con los demás desde lo más patológico. Sí. Ujú. Finalmente, la pareja tiene uno de los roles como más importantes y más duros en la vida de cualquier persona y es que la pareja finalmente es un espejo. Entonces la pareja también es la que te va a activar todos esos botoncitos súper fácil, ¿no? Y uno puede resistirse a eso, Ujú.
que por lo general no termina bien. Y cuando digo no termina bien me refiero a que pues suelen terminarse esas relaciones porque pues colapsan. O yo puedo darme cuenta qué es lo que está siendo un trigger para mí Ok. y si hay algo que yo tengo que revisar ahí. Bueno, entonces en esta sección la idea era hacerte preguntas personales, de situaciones súper personales. Ujú. Ya sabes que nuestro podcast pues se basa en historias y usualmente tenemos como el contexto, la situación de lo que pasó, como Claro. el caos y luego la lección de la que uno aprendió. Ok. Y pues que nos ayudaras como a guiarnos en este tipo de situaciones. No sé si quieras tú empezar, Karen. Bueno, esto es muy mío, ¿no? Mm, digamos que yo desde hace muchos años empecé a acudir a la terapia, a la ayuda profesional. Lo digo de manera jocosa, pero es muy serio. Tengo un abanico de terapeutas para cosas diferentes, Ujú. ¿no? Con especialidades diferentes. Ujú. Y siento que eso me ha aportado muchísimo a hacer, a llevar muy bien ciertos procesos, a tomar decisiones, incluso a cambiar creencias limitantes. Yo, bueno, esto lo hablé en un podcast en el especial el anti-San Valentín. Yo tuve una relación bastante larga, de 13 años alrededor, en donde pasé mis 20 y llegué a los 30 con esta persona. Ahí decidimos separarnos, somos muy buenos amigos hoy en día, justo gracias a un proceso muy bien llevado de terapia, de Ujú. acompañamiento individual y de pareja. Cuando yo me quedo soltera, con todo lo que implicaba volver al ruedo, pues después de estar 13 años con alguien y haber estado mis 20 con esa persona, mm, yo tenía muy claro qué quería, qué no quería, cuáles eran mis no negociables. Ujú. Entonces, digamos que no me sufrí o no viví este tema de es que no supe poner límites. mm, pero siento que también, o sea, para mí era correcto, pero claro, muchas personas me juzgaron en su momento Ujú. como eres muy egoísta, eres muy picky, te vas a quedar sola. Pues al final, quizá en algún punto me llegué a cuestionar la situación y dije, uff, sí, tal vez me estoy poniendo exigente, pero pues es lo que es y quien no, bien ido. Esa era como mi gran Sí. bandera. No sé, ahora, echando un poquito para atrás, ahora yo estoy en una relación maravillosa, pero digo, en esa época sí estuvo bien manejado, de verdad yo era muy picky, era muy cortante porque yo llegué a terminar relaciones muy pronto. Ujú. No sé si quizá no di más chances, o sea, no sé Ujú. si esto Hoy estaba dudo. bien llevado o si de verdad yo estaba jodiendo mucho. Claro. Bueno, yo tengo un problema con categorizar las cosas de si estuvo bien o estuvo mal, que creo que es un problema que la mayoría de psicólogos clínicos tenemos. Entonces no te voy a responder concretamente si estuvo bien o mal, pero lo que sí te puedo decir es cuando uno tiene la claridad y la certeza o como esas convicciones de lo que quiere, también no está dispuesto a tolerar lo que no quiere. Ok. Entonces yo creo y sobre todo tal vez a las mujeres como que nos dan más lata con, es que no seas tan jodona, Sí. Ujú. ¿sí? Y sobre todo, no sé, una mujer soltera a cierta edad, lo primero que la gente piensa es como, uy, pues así joderá, que está sola, Si estás ¿no? sola es por algo. Entonces yo siento que le tenemos mucho miedo a ser picky. Mm. Y yo siento que ser picky es una parte muy importante de reconocer tu identidad y lo que tú quieres. Ok. Sí, porque como que a veces creo, y esto nos pasa mucho como desde esa narrativa de yo soy una vieja relajada y soy una vieja fresca, entonces me da lo mismo si me llevas a este plano a otro y puede que haya cosas en las que no, o sea, como que yo no digo como tienen que volverse súper insoportables con absolutamente todo para tener mucha personalidad o mucho carácter, no, pero siento que hay cosas en las que de pronto minimizamos que sí tenemos ciertas preferencias. Ok. Y en general, o sea, seguramente a los hombres esto también les pasa. Entonces, yo siento que cuando hay una claridad, los no negociables no se transan, ¿sí? Entonces, desde afuera, eso puede verse o entenderse tal vez un poco rígido, un poco radical, pero nuevamente una opinión externa no es determinante de lo que le está pasando a una persona. O sea, que a mí algo me parezca radical no implica entonces que la verdad es que eso es radical. Entonces, antes yo creo que pues es muy valioso el hecho de que hubieras preferido pasar por la conversación incómoda, Ujú. de decir, no, sabes, yo siento que esta dinámica de pronto no va a ir a ningún lugar más,
que un poco quedarte perdiendo el tiempo en algo que ya te habías De dado acuerdo. cuenta que no se alineaba con lo que querías. Y creo Yo que decía mucho uno, eso, yo decía, es que no estoy para perder el No hay tiempo, tiempo. no hay tiempo, o sea, sí, aunque me daba cierta pereza volver a empezar, ¿no? claro, Conocer a El alguien, PDF. estos son mis no negociables, pero bueno, y esto no es spoiler porque ya todo el mundo lo sabe, pues siento que justo me llevó a dar con esta persona que estoy ahora, con que claro. también nos pusimos las cartas sobre la mesa desde el día uno y estuvimos muy alineados en estos proyectos de vida no negociables Ujú. y dije, bueno, ya, pues aquí sí fue. Claro, pero es que miren que o sea, creo que uno le tiene mucho miedo a eso. Claro, No, en la primera cita, yo cómo voy a Tienes hablar que de si tú venderte. quieres tener hijos o Sí. no, porque es que es muy, muy rápido, es muy No. pronto, entonces creo que también creo que es un respeto importante hacia tu tiempo y es un respeto también hacia el tiempo reloj, y hacia las emociones también como de la otra persona. total. Creo que uno muchas veces, sobre todo con cosas que son tan no negociables, ¿no? Porque Sí. pues hay veces que uno necesita explorar un poquito la dinámica más y tener como más información. Em, pero yo siento que uno cae mucho en la trampa del potencial. Ok. Pucha, y el potencial no es la realidad de aquí y ahora. O sea, como que sí creo que hay algo que uno tiene que tener en cuenta en el escenario de citas o estando en pareja, es la persona es lo que es hoy, ¿sí? Y Y las no va a conductas cambiar. que tiene hoy y la Ujú. forma en que hace hoy. Puede cambiar, por Ujú. supuesto que puede cambiar, pero si yo me quedo en el potencial, pensando en el potencial de lo que podría ser Claro, y no en lo que estoy viendo ahora, y si eso que estoy viendo ahora no compagina y no se alinea con lo que yo quiera, va a perder mi tiempo, de acuerdo. Sí, como probablemente. esa idealización o esas ganas de cambiar a la gente para que Sí. se ajusten a mí, sí es tenaz. Vivir del futuro, literalmente. Literalmente. Es lo que me estás mostrando hoy. Entonces, si lo que estás mostrando hoy no hace match con lo que yo necesito, pues, ¿para qué me voy a quedar más tiempo ahí? Y yo creo que es entenderlo ni siquiera si uno está bien y el otro está mal y lo que quiere uno está... No, cada quien tiene una configuración de relación que se ve de una forma y el hecho de que de pronto tú no hagas match conmigo no quiere decir que entonces yo soy un mal prospecto de pareja o tú eres un mal prospecto de pareja. Quiere decir que, no sé, tú quieres perros y yo gatos. Ujú, Y está Todo bien. ya bien los está. perros y los gatos, Sí, está bien. ¿sí? O sea, Sí. como que... entonces, claro, desde afuera hay personas que lo podrían llegar a ver radical, pero eso es un poco más... miren que toda opinión es una confesión, Ok. Ok. finalmente. Entonces, pues si para mí es muy radical, de pronto es que yo no me permitiría Hacer eso. tener tantos límites o yo no me he cuestionado tantas estas cosas o no las tengo tan claras. O, entonces también es como no tomarlo personal hacia uno, sino bueno, a esta persona de pronto le parece radical y su configuración mental se lo hace ver de esa manera por las razones que sea. Increíble. Ok. Lección aprendida. Ay, Karen lo dice bien. Lección aprendida, sean picky, porque es que igual yo creo que Es una relación, uno, marica, toca uno ser puede picky. querer lo que quiere querer, Sí. ¿sí? Sí. O sea, yo siento que ahí Y también... hay formas, o sea, no es como que uno sea imposible de Claro, querer, o sea, no, hay y gente hay formas y hay personas que están totalmente dispuestas Sí, a a hacerlo. entregarte lo que quieres así tal y es, como lo quieres. tal cual. El problema es hablarlo, o sea, es decirlo a tiempo también. Sí. No querer inmediatez. Exacto. O incluso tú saberlo, porque pues hay de ahí también esa es otra. Si yo no sé lo que quiero, pues Ah, ¿Qué claro, voy a pedir? como, sí, yo Ujú. le digo a mis pacientes, como si tú te quieres ir de paseo, pues te sirve cualquier bus. sí, Sí, Pero si tú quieres llegar a Melgar, pues te va a servir un número limitado de buses que son los que lleguen a Melgar. ok. No estamos hablando de buses. Entendía la referencia. Bueno, ahora viene la mía. Ujú, Entonces, en mi experiencia, digamos a mí, cuando estoy en relaciones de pareja, me cuesta mucho decir las cosas que siento o cuando me ujú, siento mal. ujú, Porque primero, antes en el pasado me costaba mucho como poner en palabras lo que yo sentía. Entonces, ujú. digamos, era como que yo no identificaba la emoción que tenía. Entonces, por medio de terapia y demás, ya identifico como, o sea, esto sé que me molesta por esta razón, por la otra, listo. Pero ahora lo que sucede conmigo y lo que me pasó en la última relación que tenía era que a mí me cuesta mucho no creer que estoy siendo intensa por decir las cosas que necesito. Ok. Entonces, digamos, yo pensaba mucho como si yo le digo a este man que me gustaría ver una película hoy en la noche y no ver un partido de la NFL, siento que estoy siendo intensa. Entonces, Mm, digamos, como cuál es la delgada línea entre pedir las cosas de manera sana y no sentirse como de forma intensa o no ser intensa por decirlo así, porque digamos, en mi cabeza yo le decía como no, pues si estás pidiendo, era un debate todo el tiempo, si estás ujú. pidiendo
algo, o sea, lo mínimo para ti no es ser intensa. Ujú. Pero cuando yo lo decía, lo expresaba, me veía con cara de como, marica, estás loca, o sea, ¿cómo me estás pidiendo eso? Ujú. Entonces decía, bueno, estoy siendo intensa. Entonces, ese es el dilema que siempre había tenido. Yo creo que ahí te preguntaría cómo entiendes tú la intensidad. Ay, Dios, y yo, esto es terapia, por Bueno, esto es extra. Pues, No, porque es que mira que, o sea, como que no sé si el miedo era a ser intensa o alguna otra cosa. Porque, digamos, yo siento que entre te estoy expresando una necesidad o estoy siendo intensa, sí puede haber un tema, por ejemplo, de la cantidad de veces que lo he mencionado. ok, digamos, sí, sí, bueno, sí, o sea, si yo le repetía muchas veces, ya era intensidad. A ver, es que Depende. depende de muchas cosas, pero depende también la configuración. No sé, porque si yo te pido algo y tú lo escuchas, lo ignoras, no lo haces, Ajá, yo te lo vuelvo a pedir sí, y tú lo ignoras, y no lo haces. probablemente yo te lo voy a volver a pedir Sí, y eso desde el otro podría estarse entendiendo como intensidad, pero desde afuera, como yo lo vería en este ejemplo, sería más como tú estás intentando reafirmar algo que necesitas y que no está pasando. ok. Sí, pero tipo, no sé, si yo te pregunto si te está pasando algo y tú me dices no, y yo no te creo, y yo estoy ansioso y envidiado, y vuelvo y te pregunto, pero seguro no te pasa algo, y tú me dices no, no me está pasando nada, y yo sigo sin poder lidiar con esa ansiedad y te sigo preguntando 5 veces más, Y ahí ya, yo te diría como, ahí estamos entrando en un plano más de intensidad, ¿no? sí, ok. Entonces creo que es un tema de pronto como del contexto de la frecuencia con la que están pasando ciertas cosas, pero luego si yo expreso una necesidad, un deseo emocional y la otra persona me mira como si yo estuviera loca, Ya, yo ya. creo que yo no Es, tengo el problema. Exacto, Sí, o sea, como que es exacto. también lograr identificar, pues no sé, si yo estoy pidiendo algo descabellado y me miran con cara de, estás pidiéndome algo descabellado, pues yo tengo que mirar si mi petición qué Está onda, descabellado, no, sí, pero el exacto. ejemplo que me das, que es como quisiera ver una película y no ver un partido de la NFL y que alguien te mire con cara de esta vieja está chiflada, Ujú. ahí algo está desajustado y no es tu petición. Ok, sí, porque Mm. siento, o sea, siento, digamos que, bueno, me pasa a mí personalmente, y en varios capítulos lo hemos tocado, y es que a veces cuando uno va a pedir algo emocionalmente, sí te miran con cara de como, ¿qué putas estás pidiendo? Como si fuera la gran petición del mundo, cuando no. Entonces, esa delgada línea de, y también pasa mucho en TikTok, de, es que sufre apego ansioso, es que esa persona no puede, o digamos, no sé, un ejemplo de, hay un problema, entonces, digamos, yo soy una persona de las que yo tengo que hablar las cosas, Ujú, o sea, yo pasé de desorganizado, pasé de evitar totalmente las cosas ujú, a tener que hablarlas porque a mí me da malestar, o sea, claro. me genera como cosa acostarme con un problema, entonces digo, yo no Ujú, puedo dormir tranquila, ujú, me gustaría tener esta conversación y resolverlo antes de, pero llega otro punto en que la otra persona simplemente te para y te frena y no quiere hablar del tema y ujú. nada, y esto pasa mucho en las relaciones, como hasta qué punto está bien darle esa distancia y hasta qué punto está bien seguir intensiando, o sea, diciendo, bueno, hablemos, 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 porque si no, no se va Claro. a solucionar. Yo creo que ahí es encontrar un equilibrio entre entender que cada uno puede procesar las emociones de manera diferente y tiene tiempos diferentes. Entonces es como llegar, preferiblemente en un momento en el que no estamos en la mitad de una discusión, generar como algunos acuerdos de cómo vamos a manejar esos momentos en los que de pronto hay uno que necesita retirarse Sí, y hay otro que por la ansiedad que experimenta necesita es como resolverlo de una vez y establecer como algunos acuerdos base que nos permitan tanto que uno pueda tener su tiempo, que le ujú, va a implicar al otro el esfuerzo como de tolerar el malestar y manejar su ansiedad de ese tiempo en el que no estamos teniendo la conversación de inmediato, pero pues tampoco puede ser dame una semana sí, antes de Claro. volver a tocar este dame tema, tres ¿no? meses. Entonces para cada persona o para cada configuración de pareja puede depender, pero creo que es como eso, como, ¿sabes qué? Cuando estas cosas pasen, yo necesito una hora. Sí, O es mejor que lo hablemos al día siguiente, o sea, cada quien pensando en lo que les ayude en su composición de pareja, pero es buscar un punto medio, sí, ¿sí? Donde cada uno va a tener que hacer un esfuerzo. Claro. Entonces, el que está ansioso y quiere hablar ya va a tener que hacer el esfuerzo de esperar, pero el que quiere evitar y de pronto no volver a tocar el tema y no sacarlo, tiene que sacar. tiene que retomarlo en algún Es que también. a eso Ok, iba, o sea, tiene que haber intención y Ujú, voluntad, porque si cada uno está parado en su en su orilla, línea exacto. baila. lo que decía Silvana hace un rato, pues, amiga, ahí no es. Sí, O sea, Sí. no, y no fuerces esa cosa. La configuración de ustedes dos es distinta, quizá cada uno está bien, pero no juntos. sí, Mm, mm. bueno, sí, sí, esto.
Total, lección aprendida, de pronto no están pidiendo cosas locas, le están pidiendo a la persona equivocada. En total, o sea, 10 de 10. Me encanta, sí. Bueno, entonces, esta que toca como relaciones de amistad y también relaciones de pareja, bueno, Ujú. cualquier tipo de relación. Cuando yo termino una relación, me cuesta no cuestionarme si lo hice bien, o sea, si hice lo correcto, si estuvo bien. Sí. ¿Cómo podemos aprender a confiar más en nuestras decisiones sin mirar atrás con culpa? Vuelve el tema de la habitación emocional, ¿no? Porque Mm. miren que es el objetivo de no sentir culpa. La culpa la vamos a sentir, entonces el objetivo no puede ser no sentir culpa. Ok, Y aquí un poquito similar. Para mí, bien o mal, vas a son como categorías que ojalá uno las pueda descartar porque se da Ujú. mucho palo desde ahí. Con el mundo de las decisiones, a mí me gusta pensar más en si yo estoy tomando decisiones conscientes. Ok, Sí, entonces al momento de estar ante un escenario o dos escenarios o el número de escenarios que sea que tenga para decidir, realmente es parar y revisar cuáles son las consecuencias de cada decisión, no sé, mantenerme en esta amistad, distanciarme de esta amistad, tanto para el corto como para el largo plazo. O sea, como que normalmente sí estamos acostumbrados a hacer un poco el ejercicio de pros y contras, Ujú. pero lo hacemos un poco más pensando solo en el corto plazo. Ok, Entonces es como si yo me siento y hago ese ejercicio consciente, es pensar cuál de las dos alternativas me va a traer más bienestar en mi largo plazo, más tranquilidad en mi largo plazo, que a veces puede que en el corto plazo se sienta muy horrible o que me genere mucho malestar. sí, Entonces, más que pensar en si yo tomé una decisión correcta o no, porque yo siento que no hay decisiones correctas, yo siento que hay decisiones con consecuencias, sí, Ujú. ¿sí? Y el punto es que yo tome una decisión consciente donde yo estoy diciendo, estoy dispuesto a lidiar con todo lo que viene con esta decisión, lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo una decisión desde ese lugar de conciencia, mi malestar puede disminuir. Y ok, probablemente la culpa que podría llegar a experimentar podría disminuir, no desaparecer del todo, ¿sí? Entonces creo que es más que pensar en si lo hice bien o si hice y tomé la decisión correcta, es cómo estoy tomando la decisión. Si lo estoy haciendo desde un lugar de conciencia, pues también es como cuando venga lo duro de la decisión, yo escogí esto. sí, Sí, es recordar que y sé por qué lo escogí. deliberadamente escogí esto y sé por qué lo escogí y el día que extraño a mi amiga me tengo que recordar a mí pues por qué fue que me paré y me posicioné en esa decisión. Claro, y los duelos se llevan mucho más fácil de esa manera. Sí, pues yo creo que tal vez se llevan con más calma. Sí, Digamos que yo siento que un duelo siempre es bastante disruptivo y pues tiene como sus retos. Pero una cosa es estar en duelo y no, y tener como mucha incerteza o falta de Ujú. convicción, siento yo. ujú, Siento que una decisión consciente te da un poco más de Sí. convicción. ok, O sea, creo que ese es otro punto importante. Entonces, si yo estaba convencido de esto, pues claro, el día que el duelo se pone, es como ¿Te acuerdas? párate en esa mm, convicción firme y pues te alivian un poquito la carga, pero pues nada, igual en el duelo hay que llorar, hay que tener rabia, hay que estar mal, hay que aburrirse, hay que tener un día bueno, un día malo, muchos días malos, 3 días malos, los que sean, meses, o sea, como que es un poco pues rendirse al proceso y saber sentir. que, exacto, que va a pasar y pues que hay que sentirlo para sanarlo, no hay otra forma. Lo que no se siente, No no se se sana. 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 Ok, nos Mm. quedamos con esa frase, Silvana. Bueno, antes de terminar el episodio, pues también queríamos que dieras tus redes, que la gente te conozca. Si alguien necesita terapia, ella es súper recomendada para todos. Claro que sí. Entonces a mí me pueden encontrar en Insta. Yo no estoy en TikTok. Yo le he oído a TikTok. Demonios. Le he oído mucho a ese formato, pero bueno, estoy en Instagram. En Instagram me pueden encontrar como Mente Sana con Silvana, un perfil justamente pues con la intención y con el objetivo de compartir información sobre salud mental basado en evidencia, que tenga pues como ese sustento científico, que yo pues creo que hago una curaduría muy, como muy juiciosa y muy responsable de la información que les comparto desde ahí. Entonces pues bienvenidísimos a ser parte de la comunidad. Tiene varias dinámicas, entonces hay miércoles de preguntas, por ejemplo, hoy que es miércoles había preguntas y respuestas en el perfil, hay todos los días una reflexión de terapia del día que sale de alguna sesión real con algún paciente y bueno, mucho contenido, pues sobre todo como de publicaciones en diferentes temas de salud mental, así que por ahí súper bienvenidos, por ahí los espero y pues nada, también si alguien
se siente identificada con algunas de las cosas que estuvo escuchando en el episodio de hoy y le gustaría buscar un proceso terapéutico, me pueden escribir. Yo ahorita pues estoy como con agenda cerrada, pero soy fan número uno de estar haciendo remisiones, de ayudarle a las personas como a conectar con un buen fit y un buen match de terapeuta para trabajar la salud mental, porque pues esto creo que es un tema de todos, absolutamente todos tenemos salud mental, todos tenemos que cuidarla y al final yo creo que todos queremos vivir bien, Sí, todos queremos vivir más Más tranquilos, más livianitos. livianitos. manejar las cosas un poquito mejor, Sí. entonces pues también abierta la invitación a ir a terapia, a quitarle un poco el tabú que tiene al tema, realmente es un espacio que tiene muchos recursos, muchas herramientas y que también se vuelve autoconocimiento, ¿no? Sí. Yo siento que no hay que esperar a estar en la inmunda para de pronto considerar la terapia, es una herramienta obviamente interventiva, pero pues también es una herramienta preventiva, Preventiva. entonces no tienen que estar sintiéndose súper mal al borde de la crisis para llegar a un proceso terapéutico, así que pues nada, invitadísimos a trabajar en su salud mental. Bueno, no, muchas gracias Silvana por este episodio, la verdad. Qué emoción por fin darle un poquito de psicoanálisis a todo esto de las pendejadas que hablamos en nuestros episodios y nuestras historias. Me gusta mucho que pues apoyas la terapia, que eres partidaria de que la gente vaya. Nosotras acá siempre hacemos la invitación porque es súper necesario, no solo porque haya cositas que corregir, sino que uno siempre va a tener cosas que mejorar, siempre, nunca vas a terminar de conocerte y muchas de las preguntas que buscas afuera, las respuestas las tienes dentro de tu cabecita. Mm. Pues nada, no. Gracias de verdad por este espacio. Sabemos que estás full, pero gracias por este episodio, por tu visión, por tus conocimientos y a todos y todas, como siempre, por escucharnos y por vernos. Al fin. Nada, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, cuéntenos qué les pareció este episodio, si quieren seguir viendo este formato, si no nos quieren ver las caras, está perfecto. Entonces, Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. adiós. Gracias.